La historia de los vampiros se repite desde hace miles de años. Y las películas de vampiros nacieron con el cine mudo y siguen siendo grandes éxitos de taquilla hoy en día. ¿Por qué nos fascinan tanto estos seres? ¿Y por qué dicha fascinación, al igual que el propio vampiro, se conserva eternamente? Hay mucha confusión con las películas de Drácula y de vampiros. La gente piensa que es malo que una película dé miedo, pero eso es lo bueno. Tenemos que hacer esas películas. No hay ser humano sobre la faz de la Tierra que no necesite sentir miedo. Es una de nuestras emociones básicas. Sus historias son tan emocionantes y espeluznantes que estaban destinados a convertirse en el alma de cientos de películas. Me encantan los vampiros. El concepto de la inmortalidad me es fascinante. La razón por la que los vampiros nos resultan tan atractivos, más que cualquier otro ser, es su sensualidad. Sentir miedo cuando estamos seguros, cuando estamos en el cine o en casa, es muy atractivo. Nos sube la adrenalina cuando pasan cosas y nos sentimos bien. Adictos a la sangre. There is no more foul or relentless enemy of man in the occult world than this dead alive creature spewed up from the grave. En parte la fábula es creíble para el ser humano, porque llevamos un monstruo sediento de sangre dentro, porque desgraciadamente no somos los animales más pacíficos de la Tierra. Por eso podemos creer en los vampiros. Decimos que es fantasía, por supuesto, que los vampiros no existen. ¿Quién lo dice? Yo pienso que el atractivo y el encanto que tienen las películas de vampiros desde siempre se debe a que tienen el mismo aspecto que tú y que yo, a que viven eternamente y a que es un género cargado de sensualidad. Hay más películas de vampiros en todo el mundo que de cualquier otro género. Pero ¿de dónde surgió el mito? Al igual que todas las leyendas, esta tiene parte de verdad. Vlad Dracul, príncipe de Valaquia, es considerado uno de los gobernantes más sanguinarios de la historia. Drácula no se basa únicamente en el mito del vampirismo. Su esencia es la de una persona real que además pertenece al mundo de los vampiros. La versión europea de Drácula nos remite al príncipe rumano Vlad el Empalador. Lo apodaron Vlad el Empalador porque en una ocasión mató a un grupo de emisarios. Cuando los diplomáticos llegaron a su castillo, vieron que estaba rodeado de más de 10.000 cabezas humanas clavadas en palos. Lo dice la historia. Antes de Vlad el Empalador, estoy seguro de que las leyendas de vampiros ya existían antes que él. Son perfectos por lo que representan. Están muy arraigados en nuestra cultura. De alguna manera nos recuerdan a hace muchos años atrás, cuando extraños seres nos amenazaban desde la oscuridad. En todas las culturas se cuentan historias como esta. Sin embargo, los vampiros de hoy en día distan mucho de aquellas odiadas criaturas de la noche que aterrorizaban a los espectadores de décadas atrás. Ahora son bellos, sensuales, estrellas del rock e incluso superhéroes. En nuestra imaginación hasta podríamos ser nosotros. ¿Y cómo han pasado de ser seres temibles a objetos de nuestro deseo? El mito del vampiro y el hecho de que sea inmortal lo convierte en la peor pesadilla, porque podría ser como tú. No es como Frankenstein o como el hombre lobo, no se parece a otros monstruos que tienen aspecto de monstruo. Un vampiro podría pasar a tu lado y ni siquiera te darías cuenta. Además, tiene un atractivo hipnótico, gracias al cual todas las mujeres se enamoran de él, aunque va a destrozarlas. Yo creo que esa idea es mucho más terrorífica que tener que perseguir a cualquier otro monstruo. El vampiro podría dominar tu voluntad y convertirte en un ser sin alma. Todas las películas de vampiros son deudoras del clásico del cine alemán Nosferatu el vampiro, que dirigió F.W. Murnau en 1922. Esta versión no autorizada de la historia sobrevivió para convertirse en la madre de los incontables largometrajes que la seguirían.
Podemos retroceder hasta Nosferatu, el vampiro de Murnau, y darnos cuenta de que la película todavía funciona, porque es absolutamente sobrecogedora. Esa imagen de Max Schreck encarnando al vampiro aún asusta, aún nos parece mística. Hay que fijarse en películas como Nosferatu, el vampiro. Cuando se estrenó, el cine era algo nuevo y la película era sensacional para la época. La gente nunca había visto nada como aquello, nunca había visto nada del expresionismo alemán. Creo que Nosferatu, el vampiro, la versión muda, la original, fue una película pionera. Sí, ahora nos puede parecer exagerada, extravagante. También lo es la de Bela Lugosi, pero aún así nos fascina. Todd Browning es considerado uno de los grandes del cine de terror. Y por supuesto, dirigió Drácula, una de las películas de terror inmortales. En ella podemos disfrutar de la inolvidable interpretación de Bela Lugosi. Durante años y años la gente pensó que todos los vampiros hablaban con acento húngaro por Bela Lugosi. Hizo más que dar vida a un personaje. Lo encarnó de verdad. Uno creía que era de verdad. La interpretación que hizo Lugosi de Drácula sigue estando tan llena de fuerza que la película sigue siendo interesante. Piensas, es de 1931, pero cada vez que veo esa película me siento muy satisfecho. Esos largometrajes me trasladan a Transilvania. Para mí no eran solo películas de terror, sino también de aventuras, porque me llevaban a nuevos mundos. Todo el mundo se queda impresionado con las películas que ve en la juventud, porque es la primera vez que ves muchas de esas películas, porque te estás desarrollando como persona. Las imágenes de las películas, lo que ves en la televisión y en el cine, tiene un impacto enorme sobre ti. La Universal, en aquellos primeros tiempos del cine sonoro, producía simultáneamente versiones en varios idiomas de sus películas. En el caso de Drácula, rodaban de noche en los mismos decorados. Escúchelo. Son los hijos de la noche. ¡Qué hermosa música componen! Bela Lugosi y el resto del equipo rodaban por el día y después a las 5 de la tarde se marchaban y llegaban los actores mexicanos para rodar la versión mexicana. Y los mexicanos siempre han pensado que su versión era un poquito más sensual, y era cierto. Con el paso de los años, las películas mexicanas de vampiros fueron ganando en sensualidad. Los vampiros mexicanos eran muy atractivos. Las películas estaban cargadas de violencia, sangre y sexo. Siempre había vampiresas que eran muy atractivas y llevaban mucho escote. Muestran esa idea del amor prohibido, del romance tan propia de los católicos. Mezclan el erotismo con la culpa continuamente, así que el mito del vampiro encaja con esa cultura perfectamente. Es algo muy atractivo, pero está prohibido porque el mordisco de un vampiro es un sustituto del sexo. No es que le esté chupando la sangre sin más. En 1995, cuando Quentin Tarantino y Robert Rodríguez se unieron para rodar Abierto hasta el amanecer, cogieron las películas mexicanas de vampiros y les insuflaron nueva vida a estos no muertos tan especiales. Robert y Quentin seguían la tradición de las películas de serie B, las que les gustaban de verdad. Robert Rodríguez me mandó el guión y yo me puse a leerlo. Era una película sobre atracos normal y corriente. Un par de tíos que secuestran a una familia. Sin embargo, hacia la mitad del guión todo el mundo se convierte en vampiro. Yo pensé, ¿me he perdido algo? En mitad de la historia todo el mundo se convierte en vampiro. Pensé, madre mía, ¿se va a convertir en una película de culto o va a acabar con la carrera de todo el mundo? Quentin y Robert me dijeron, nos encanta lo que haces con todos los personajes. ¿Quieres hacer estos tres? Uno de ellos es el que se dedica a conseguir clientes en la puerta del bar.
Ese discurso es auténtico. Lo he oído 1 millón de veces en la puerta de los bares de Tijuana. El segundo personaje es un agente de la frontera. Y el tercero es el tío que los recoge a todos al final de la película. Why, out of all of the godforsaken shitholes in Mexico, do we have to meet here? One place is just as good as another. Abierto hasta el amanecer tiene un guión muy interesante. Recuerda un poco a películas tipo La noche de los muertos vivientes, cuando los vampiros invaden todo el club de striptease. Bob llamó a un amigo nuestro que se llama Scott Spiegel y le dijo: quiero que trabajes en un proyecto que tengo ahora. Necesito un guionista diferente, necesito a alguien que pueda darle un tono diferente a la película. ¿Conoces a alguien? Scotty le dijo: sí, conozco a un tío que se llama Quentin Tarantino. Robert Rodríguez se encargó de la dirección y Quentin tiene un papel en la película, y ambos creo la produjeron. Solo por ver a Salma Hayek bailar con la serpiente merece la pena pagar la entrada de ese sitio. Nos pareció que sería interesante que al convertirse en vampiresa adoptara el aspecto de una serpiente. La idea era que cuando oliera la sangre, reaccionara. Mueve la cabeza y, por así decirlo, inhala el aroma de la sangre. Después, cuando vuelve a mirar a cámara, ya se ha convertido en vampiresa. Rodamos con ella. Después rodamos una parte cuando aún no estaba totalmente maquillada, cuando parecía una cobra con esa máscara. Parece que le explotara la cabeza y apareciera la cobra. Entonces echa otra vez la cabeza hacia atrás y cuando la volvemos a ver ya tiene el aspecto definitivo, con todo el maquillaje. Uno de los aspectos más difíciles de actuar con prótesis es que te pasas la mañana sentado en una silla mientras nosotros vamos pegándote trozos de goma, de silicona o de gelatina. Cuando hemos terminado, a veces ponemos trozos de pelo encima de todo eso y les damos dentaduras postizas. No solo sientes que llevas la cabeza envuelta en una toalla, sino que te colocamos cosas en la boca. Enormes dentaduras que te sacan los labios hacia afuera. Al final estás pegajoso, lleno de pegamento y te sientes... El único vestigio de humanidad que te queda son los ojos. Por esa razón, en Abierto hasta el amanecer, diseñamos lentillas para todos los vampiros. Les costaba llevarlas, no era nada cómodo. Después de un rato te acostumbras a llevarlas, pero la sensación de que tienes un pelo en el ojo es constante. Tuvimos que ponerles lentillas a todos y todos las odiaban. Pero Cheech, más que ninguno. Cada vez que lo maquillábamos y alguien se acercaba a él con las lentillas, decía: vaya, otra vez van a clavarme las cuchillas cortantes en el ojo. Tenía que llevar unas lentillas y era como si te clavaran chinchetas en el ojo. Además, tenía que llevarlas puestas mucho rato. Cuando me ve, me mira y me recuerda como el tío que le clavaba las lentillas hace 12 años. Lo único que recuerdo es decir: sácame esta cosa de los ojos. La verdad es que me ayudaron a expresar terror porque me dolía muchísimo. Ni siquiera podía mirar a las mujeres desnudas. Imaginaos lo terrible que era. Queríamos que hubiera gran cantidad de personajes distintos. Queríamos que no fueran iguales y que tuvieran un aspecto interesante. La forma en que diseñaron sus vampiros fue tan audaz, tan impresionante, que nunca habíamos visto nada igual. Lo más interesante es que hay muchísimas personas que se dedican a crear historias para nosotros. Y cada cual lo hace desde su propia perspectiva. Todos forman parte de esta mitología que seguimos creando aún hoy. Vampiros de John Carpenter, ambientada en el suroeste de Estados Unidos, también tenía más en común con el mito del vampiro mexicano que con el de su ancestro europeo. Carpenter alejó su película del ambiente oscuro y romántico todo lo que pudo, hasta tal punto que puso a los vampiros bajo un sol abrasador.
Los vampiros en los que se basa mi película quieren poder caminar a la luz del sol y viven en el suroeste de Estados Unidos, que es un lugar precioso, muy luminoso, que nos recuerda al viejo oeste. El paisaje contrasta con lo oscuro que son los personajes y las situaciones, en el humor y la humanidad. Es un largometraje muy funesto, pero a mí me gusta. Es mi propio lado oscuro. Además, no es una película de terror romántica, sino que es más dura. Es una película del oeste de terror. En la versión de John Carpenter, son como ratas que saben que las están persiguiendo. Están desesperados. Tienen hambre y son muy sanguinarios. Explotan literalmente, se incendian. Es evidente lo peligrosa que es la luz del sol. Cuando hicimos Vampiros, de John Carpenter, nos decidimos por un aspecto más translúcido, que dejaba entrever algunas venas y distintos tipos de colmillos. Open wide, baby. Los vampiros no solo tienen los colmillos como armas. Valek es grande, fuerte y poderoso, y su presencia en el filme es muy importante. Al actor que lo interpretaba le alargamos los dedos. Llevaba extensiones en los dedos. Así parecían más largos y poderosos. Hay una secuencia en la que va acercándose al grupo de James Wood, que está celebrando su victoria. Entonces, uno de los actores abre la puerta y Valek le clava la mano en el abdomen y lo raja de abajo arriba. No tiene nada que ver con la noción romántica de quiero beberme tu sangre. Todos los filmes modernos que intentan contar su propia historia de vampiros tienen que echar la vista atrás a los estudios Hammer, que dominaron el género durante décadas. Durante su apogeo entre los años 50 y 70, los estudios Hammer produjeron un total de 14 películas de vampiros, que mezclaban lo diabólico con el erotismo y reinventaban constantemente el mito. Aquellas películas tenían un tono y un estilo impresionantes. Cuando era un chaval me pasaba el día viendo esas películas y ahora sigo viéndolas constantemente. Me resultan novedosas. Todas las películas de los estudios Hammer por lo general se rodaban con un gran equipo de dirección artística, con mucho estilo y con actores muy buenos. Yo me hice fan de los vampiros en 1958, cuando vi a Christopher Lee. Christopher Lee aparece en una escena justo cuando la novia vampiresa está a punto de morder a Jonathan Harker. Es un momento mítico. Vemos la boca de la vampiresa a punto de morderle. Escuchamos un siseo y cuando ella se gira, vemos un primer plano impresionante de Christopher Lee con toda la boca manchada de sangre y los ojos inyectados en sangre. Ese icono visual se me quedó grabado en la cabeza durante años y aún sigue ahí. Me impresionaba el Drácula de los estudios Hammer de los años 50 y 60. Christopher Lee era un Drácula perfecto. El personaje rezumaba impulsos sexuales. Era muy sanguinario y muy moderno. Lo que hizo Bram Stoker fue crear una metáfora del sexo oral. Es un hombre muy guapo, de la nobleza, con traje de etiqueta que aparece en la ventana de esta mujer tan guapa e indefensa. Entra en su casa y sistemáticamente le va chupando la sangre, con lo que consigue que se rinda a sus pies eternamente. Mi película favorita de los estudios Hammer es Las novias de Drácula. Es extraño que en mi película favorita no salga Christopher Lee, porque me encanta Christopher Lee, pero las novias de Drácula que salen en la película son bellísimas.
En esa película también sale la mejor escena de Van Helsing. En ella tiene que marcarse a fuego su propio cuello y apagárselo con agua bendita. Demuestra un nivel de compromiso con el bien que, en mi opinión, ningún otro filme de vampiros ha conseguido superar. El vampiro del cine, cual camaleón, se iba transformando una y otra vez en vampiros del oeste, vampiros adolescentes e incluso vampiros de otros mundos. No obstante, si bien a los espectadores les gustaban los cambios, también ansiaban nuevas versiones del mito romántico puro. Lo genial de la película sobre Drácula que hizo Francis Ford Coppola es que cogió todos los trucos básicos y los mezcló. Es como una clase de iniciación al cine. Lo cierto es que utilizó Drácula de Bram Stoker para probar un estilo nuevo. Había sido muy conservador hasta entonces y solo contaba historias realistas. Por eso la idea de rodar una película sobre Drácula distinta le ayudó a liberarse como director y a disfrutar de un montón de juguetes que no había tocado hasta ahora. Desde cambios de fotograma hasta el plano de 45 grados reflejado en un cristal. Usó la técnica del stop motion, animación digital, contó con un equipo de maquillaje impresionante y usó animatronics. La realidad es que el diseño de maquillaje que hizo Greg Cannon definió la imagen de los vampiros que tenía el público. Su trabajo en el Drácula de Coppola fue impresionante. Fue realmente interesante, fascinante. Era muy sutil, muy en la línea del diseño de Entrevista con el vampiro. Tenía algunas ideas, algunas imágenes. Los chicos ya sabían lo que querían hacer. Querían que la piel fuese translúcida. ¿Qué se puede hacer que no parezca un simple par de colmillos de vampiro, sino una prolongación de los dientes? ¿Qué podemos hacer para que sea especial? ¿Qué vamos a hacer para que estos vampiros se reconozcan al instante, pero nos lleve a preguntarnos si ese es el aspecto que tienen los vampiros de verdad? El maquillaje de Stan Winston se encargó de todo. Recuperó esa idea de que tienen la piel translúcida hasta tal punto que te permite ver las venas que hay debajo. También fue una parte importante del diseño que los ojos recordaran a los de los lobos. Tengo la impresión de que pueden ver en la oscuridad porque son criaturas de la noche. En los últimos 25 o 30 años, tenemos por ejemplo a Anne Rice, que cogió la historia y creó a un maravilloso vampiro de espíritu romántico y victoriano que vive en nuestra época. Anne Rice hizo a los vampiros más humanos en cierto sentido. También sufren y tienen el mismo aspecto que nosotros. A pesar de que pueden hacernos cosas terribles, sufren. Tienen muchas características con las que podemos identificarnos. Cuando Anne Rice publicó Crónicas Vampíricas 1, Entrevista con el vampiro, reavivó la sed de historias de vampiros. Una de las protagonistas de la versión cinematográfica de su novela era la vampiresa más joven de la historia, a la que encarnaba Kirsten Dunst. Claudia, la vampiresa niña, incomodaba especialmente a algunos espectadores. Claudia estaba condenada a vivir eternamente, pero a vivir siendo una niña inocente y a la vez malvada. Lo que me emociona es el argumento y la interpretación de los personajes que narran la historia, lo creíbles que son los personajes que cuentan la historia. Entrevista con el vampiro es una historia muy buena. Desde el principio quise trabajar en esa película. Había leído el libro y me encantaba. They're expensive, my dear. Maybe too expensive for a young girl like you. Cuando me enamoro de un personaje no dejo de darle vueltas a la cabeza. Pienso, a ver, si tuviera que crearlo, ¿qué haría? ¿Cómo sería ese gran vampiro que aún no he visto y me gustaría ver? Creo que Entrevista con el vampiro es fantástica, sobre todo por ese ambiente tan romántico.
Lo que consiguió Anne Rice fue recuperar el lado sensual del vampirismo. Antes el vampiro era un ser solitario. En cierto modo, por eso ha sido siempre tan popular. Lestat tiene un lado exhibicionista que se da a conocer en La Reina de los Condenados. Creo que eso es lo que Anne intentaba transmitir. Lestat se aburre. Se lo va a contar todo al mundo entero. Se va a convertir en una estrella del rock. Le va a decir a todo el mundo que es un vampiro. A la gente le encanta. Ni siquiera le tienen miedo. Así es el mundo posmoderno en el que vivimos. Ni siquiera nos da miedo. Es sexy. Es una estrella y la gente ni siquiera es consciente de que está diciendo la verdad. De que es cierto que es un vampiro. Whether it was that first meal or the 100 years of rest, I'm not sure. But suddenly I was feeling better than ever. My senses so high, they led me straight to the instrument of my resurrection, playing in my old house. Lestat, el vampiro protagonista de La Reina de los Condenados, no era el primero que decidía convertirse en una estrella del rock. El antecedente cinematográfico de Lestat lo encontramos en el personaje que había interpretado hacía 15 años Kiefer Sutherland en Jóvenes Ocultos. Con dicho largometraje, Joel Schumacher había redefinido al héroe vampiro para una nueva generación. Inventó otro potente cóctel para el género. Unió terror y humor. Me encanta Jóvenes Ocultos, me parece muy divertida. No me gustan las películas de terror y sangre puras y duras, ni la violencia gratuita. Jóvenes Ocultos tenía un poco de amor, un poco de humor, unas pocas aventuras y muchos sustos. Es una película creativa e innovadora. Cuando se estrenó Jóvenes Ocultos, cambió por completo la forma en que la gente veía el género. Se podría decir que se aceptó que aquel era el nuevo aspecto de los vampiros. Con la frente pronunciada y las lentillas, parecían más animales que humanos. En aquel entonces yo trabajaba en Greg Cannon. Greg diseñó el maquillaje de Jóvenes Ocultos. Primero hicimos muchas pruebas interesantes. En aquella época no existían los efectos digitales. Pasamos unos días inolvidables definiendo el espíritu del nuevo look de los vampiros. Una cosa muy curiosa que la gente no ve es que toda la sangre que sale en Jóvenes Ocultos lleva purpurina, porque Greg quería que se viera extraña, diferente. En mi opinión, teníamos la mejor sangre de la historia del cine. Brillaba. Era extraña y tenía un olor raro. Respecto a la sangre con la que he trabajado en otras películas, era más pegajosa. Jóvenes Ocultos es una de esas películas. Aparte de ser maravillosa y un punto de inflexión en mi vida y mi carrera, ha perdurado en el tiempo. La gente quiere hablar de ella continuamente y me escriben cartas comentándola. Es realmente emocionante, porque el objetivo de las películas es entretener a los espectadores. Si te fijas en Jóvenes Ocultos, verás que es el bautismo de una nueva generación de fans de los vampiros. Era la primera vez que veía vampiros que se divertían y disfrutaban de ser lo que eran. Todo lo que había visto hasta entonces era trágico. Siempre estaban lamentándose del hecho de ser vampiros. Esa era la primera vez que les parecía bien. No teníamos dinero para que los chicos salieran volando. Además, pensaba que a lo mejor quedaba muy raro, así que la verdad es que solo hay 2 escenas, rodadas con croma, en toda la película. Una es la escena en que Billy Wirth coge a Corey Haim y lo levanta hasta el techo en la casa de sus abuelos, y la otra es el choque entre Kiefer y Jason cuando se están peleando en el aire. Es una película muy sexy. Kiefer y los chicos son como un grupo de rock auténtico. Jamie Gertz, que tenía unos 18 años, estaba cautivadora, y luego teníamos a ambos Corey. Era mágico. La mezcla de Corey Feldman, Corey Haim y Jamie Newlander, que interpretaba al chaval, era especial. Jóvenes Ocultos me influyó mucho. En el instituto, lo más de lo más era Kiefer Sutherland. La gente aún hoy habla de la fuerza que tiene Kiefer en la pantalla. Lo cierto es que tenía menos diálogo que nadie, pero recuerda su presencia, su aparición, todo sobre él. Lo que logramos fue coger gran parte de la mitología de los vampiros y hacerla nuestra. La forma en que los chicos juegan con la mitología y llenan las pistolas de agua con agua bendita.
Solo eso ya es un gran avance en el mundo del armamento para cazar vampiros. Si eres un vampiro, más te vale no encontrarte con una pistola de agua enorme cargada de agua bendita. Cuando Billy Worth explota con el equipo de música, los espectadores se animaban tanto, se emocionaban tanto que se perdían la frase de muerte en estéreo. Hicieron tanto ruido y se montó tal caos cuando Billy explota durante la proyección de prueba que tuvimos que alargarla. Si te fijas, pasa mucho tiempo hasta que Corey dice la frase. Es para esperar a que los espectadores se calmen y no se pierdan esa frase tan graciosa. Death by stereo. No sé cuánto tiempo se estuvo riendo la gente, pero sé que mucha gente que me pide autógrafos aún hoy me dice: «Hey, señor Haim, o Corey puede poner muerte en estéreo y dedicármelo». De todas las cosas que he hecho en el cine, es una de las favoritas de la gente y es solo una línea. El estudio estaba muy preocupado porque pensaba que era imposible que funcionara una mezcla de terror y comedia. Esa era su gran preocupación. Sin embargo, yo sabía perfectamente cómo era la película que estábamos haciendo. No tenía ni idea de que tendría tanto éxito, pero sabía que la película estaba bien hecha. El miedo y la risa son hermanos gemelos. Además, ambos son implacables. Si quieres hacer una película de miedo, más vale que asustes a los espectadores. Si quieres hacer una comedia desternillante, más vale que se rían. A mí me gusta mucho Sangre Fresca, una chica insaciable de John Landis. Creo que es una joya olvidada del cine de terror. Es bastante extravagante, pero tiene sentido del humor, un sentido del humor muy negro. Sin embargo, no te está dando codazos en las costillas continuamente para decirte: ¿coges el chiste? ¿Lo coges? You killed him. Resting. He's dead. They said I was dead. I asked you, am I dead? Fui a Warner Brothers. Querían que hiciera una película sobre vampiros y un productor que se llamaba Lee Rich tenía un guión titulado Sangre Fresca, una chica insaciable. Es como si Martin Scorsese hiciera un largometraje sobre vampiros. Cogería el género de la mafia urbana e introduciría en él los vampiros de forma muy inteligente. Sangre Fresca, una chica insaciable, es una película maravillosa. Me encanta que trate de una vampiresa con conciencia, que se alimente de los malos, de la gente que no merece vivir. Nunca se había visto algo así en las cintas de vampiros. Ningún vampiro había matado solo a la gente que merecía morir. La verdad es que los vampiros son bastante cariñosos. El personaje que interpreta Anne Périllot decide alimentarse solamente de asesinos y delincuentes, que no beberá sangre de inocentes. Hay un momento muy bonito en el que ella está intentando tranquilizarlo y seducirlo al mismo tiempo. Así que él la esposa. Le pone las manos a la espalda y la esposa. Lo maravilloso de ese momento es que es absurdo que haga eso para protegerse. Porque, como habréis visto, cuando se deja llevar por la pasión, las rompe. Las esposas no la van a frenar. Es una escena de sexo interesante porque él está muerto de miedo. Tiene gracia porque está con una mujer bellísima, pero piensa: ¿Qué pasa si me muerde? Me gusta esa escena. Me parece divertida, erótica y espero que romántica. Quería que los ojos fueran literalmente... Quería que mostraran sed de sangre, el infierno, algo demoníaco. A Steven se le ocurrió una cosa, pero yo le dije que no iba a funcionar. Era bastante descabellada. Hizo unas lentillas con unas capas casi microscópicas de Scotch Brite entre lente y lente. No eran nada cómodas. Los actores se las ponían y sentían que solo veían por un ojo. La cámara estaba en la misma línea que la iluminación. Así se reflejaba, ¡boom! Era como una bombilla de 60 vatios dentro de las lentillas. Además colocábamos geles de colores delante y el efecto era asombroso. Yo creo que la risa y el miedo son las dos únicas emociones que no se pueden fingir. Si algo es gracioso, te ríes, y si algo es terrorífico, pasas miedo. En Underworld y Underworld Evolution,
el director Len Wiseman creó otro tipo de vampiresa. Una heroína de un mundo oscuro inspirada en los cómics que leía de niño y en la estética moderna de Jóvenes Ocultos. Nunca había visto a los dos mundos unidos, o por lo menos no se había hecho desde hacía mucho. Dijimos, ¿y si enfrentamos a los vampiros con los hombres lobo y creamos toda una historia sobre una guerra subterránea ancestral? Pensamos, hombre, no podemos hacer eso. Seguro que ya se ha hecho antes. Así que nos pusimos a investigar y no se había rodado nada parecido hacía mucho tiempo. En los años 40, la Universal exprimió, o quizá debería decir sangró hasta la última gota, la idea de revivir a todos sus monstruos y unirlos. Estrenaron películas como Frankenstein y El Hombre Lobo, La Mansión de Drácula y La Mansión de Frankenstein, en las que salían todos los monstruos. Es posible que alguien de la Universal soñara con rodar algo parecido a Underworld en los años 40, cuando se aficionaron a emparejar a los monstruos. Sentía que estaba haciendo una versión muy oscura y siniestra de West Side Story, porque trata de una guerra de clanes. Bien podría tratarse de los Montesco y los Capuleto. Me resultó muy interesante contar una historia como esa, con ese tipo de personajes. Primero dibujé todos los planos, y cuando me puse a rodar, hice todo lo que pude para que la película se pareciera visualmente a lo que había dibujado. Tenía varias ideas para el principio. Quería crear un ambiente y un tono para el mundo y dejar claro en qué clase de mundo hemos entrado, porque se trata de un mundo de cómic, de una oscura fantasía. Me gustaba la idea de rodar una película de época en un mundo subterráneo, tanto como la de rodar un filme futurista. Así que combiné cosas de pasado y futuro y me gustó el resultado. Por ejemplo, los edificios son antiguos y tienen un aspecto muy gótico. A veces puede parecer una obra de época, pero si lo fuera, no tendrían un armamento tan avanzado, ni toda esa tecnología. A mí me resultó muy divertido crear un mundo así. Me gustaba la idea de separar a Selene de los humanos, de tal manera que el espectador sintiera que la vampiresa es distinta a él, que solo se les asemeja por su aspecto. Por un lado estamos nosotros y por otro ellos. Juego un tiempo con esa separación antes de que ella dé el salto y empiece la acción. For those like me, a death dealer, this signaled the end of an era. Like the weapons of the previous century, we too would become obsolete. Pity, because I lived for it. Lo que me interesaba tanto sobre este personaje es que es muy complicado. Mantiene una lucha interior. ¿Y cómo se enfrenta al amor? No lo hace, se cierra en banda. El amor no es parte de su vida, así que le cierra la puerta. Hasta que no conoce a Michael, no tiene que volver a pensar en el amor. Ha construido un escudo a su alrededor para poder convertirse en la persona que es, pero ahora alguien logra atravesar parte de esa coraza. Underworld resucitó la figura del vampiro, pero encarnado en una vampiresa guapa y fuerte. Encontramos reminiscencias de esta vampiresa en Blood Rain, cuya protagonista es medio humana, medio vampiresa, y debe luchar contra sus instintos maléficos para encontrar el amor. Rain es medio humana, medio vampiresa. Su madre es una mujer normal y su padre un vampiro. El rey de los vampiros, para ser exactos. Por eso tiene habilidades especiales que ella ha heredado y tiene que manejar. Blood Rain cuenta cómo su protagonista llega a la mayoría de edad y descubre cuáles son sus verdaderos poderes y sus limitaciones. Por ejemplo, necesita sangre y tiene que matar para sobrevivir. Sin embargo, tiene un lado bueno y no le gusta matar. Es un proceso que la lleva a rebelarse contra su padre. Al principio vemos a Rain en una feria, en una especie de feria ambulante. En cuanto aquello termina, en cuanto ha vivido esa orgía de sangre, se desprecia por lo que ha hecho y siente remordimientos. Es en ese momento cuando decide que solo se alimentará de otros vampiros o de animales. Su lado humano la domina. En resumidas cuentas, es una vampiresa con sentimientos.
Me gusta rodar personalmente las escenas de acción. A mí me gusta decir que esa escena fue un poco mi escena a lo Indiana Jones en el Templo Maldito, cuando Indiana huye de una bola gigante. Bien, aquí yo intento huir de todas esas cuchillas enormes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir el talismán que tanto necesito y voy a salir de allí? Eso es lo divertido de la fantasía y de protagonizar películas relacionadas con el mundo de los videojuegos, la libertad creativa. El videojuego Blood Rain está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero a mí se me ocurrió que estaría bien empezar contando lo que había pasado antes, contar cómo los vampiros llegan de Rumanía, de Transilvania. Por eso situamos la historia unos 200 años antes. Utilizamos muchísimas cosas del videojuego, como el ambiente, el vestuario, las armas y 3 cosas básicas: que Rain necesita sangre, que necesita sexo y que quiere matar a Kagan. Todo eso aparece en el videojuego, pero este carece de un argumento complejo y sus personajes no cambian. Sin duda, Rumanía es un sitio ideal para rodar una película de vampiros. Es allí donde nacieron. Sighisoara es la ciudad natal de Vlad el Empalador. Es la ciudad medieval habitada más antigua de toda Europa. Los exteriores eran maravillosos. Habría sido imposible recrearlos en un plató. Se notaba la historia, se notaba la vida y la energía. Encajaba perfectamente con el género. Empezamos a rodar en Rumanía, en Bucarest. Después fuimos a los Cárpatos a rodar una película de vampiros clásica basada en un videojuego. Rodar en Rumanía fue muy duro para todos. Respecto a la escena de las mujeres desnudas, la idea era hacer algo extravagante, como un bar de vampiros en el que las víctimas estuvieran colgadas para que todos pudieran probar su sangre mientras se celebra una gran fiesta. Creo que es una de las escenas más interesantes de la película, porque es una idea novedosa. Nunca había visto algo así en una película de vampiros. Rumanía es la conexión histórica con los vampiros. Por eso Stephen Sommers también decidió rodar allí Van Helsing. Elegimos la Europa del Este porque allí te sientes como en Transilvania. En parte elegimos el sitio por el tiempo. Podríamos haber construido una aldea similar en los estudios de la Universal, pero no habría quedado bien. Este director tan imaginativo les puso a los animadores metas vertiginosas. La película cuenta con muchas imágenes digitales que se usaron para crear monstruos que muchos habían imaginado, pero no habían podido trasladar a la pantalla. Sommers hizo exactamente lo que intentaban las películas clásicas de vampiros, cuando lo único que tenían era humo y espejos. Soy un director moderno, pero me encantan las películas antiguas. Si te fijas en Nosferatu, el vampiro de Murnau, verás que la técnica que utilizó para que Max Schreck se desvaneciera cuando le da el sol sigue siendo efectiva. Sigue siendo impresionante. Lo único que hicieron fue inclinar 45 grados un cristal para que se reflejara gracias a la luz. El efecto aterrorizó a los espectadores de la época. Además, cumple los requisitos del cine actual porque no hay cuerdas. No se puede criticar esa imagen. Las películas antiguas funcionaban porque se basaban en grandes argumentos y grandes personajes. En la película de Drácula que interpretó Bela Lugosi, hay un momento en que el murciélago entra volando en la habitación. Parece un murciélago pequeñito colgado de una cuerda y piensas, debe de haber un tío fuera de cámara con una caña diciendo, ¡qué miedo! Y claro, te ríes. Me fijo en las cosas que se hacían antes y pienso en cómo puedo mejorarlas o por lo menos aprovechar la tecnología, las herramientas, los efectos especiales y los técnicos de este siglo para repetirlas. Es cuestión de imaginación. Todo lo que se me ocurre podemos hacerlo. Hoy en día todo el mundo quiere idear algo distinto. Si les clavas una estaca, ¿qué pasa? ¿Estallan en mil ascuas? ¿Se funden y dejan un charco pegajoso? ¿Qué pasa? Pueden hacerte pasar miedo, de verdad. Pueden llevarte a cualquier sitio. Si son capaces de dibujarlo, pueden crearlo en imágenes.
Van Helsing es el cazavampiros por excelencia. Según el mito, según la tradición, es él quien mata a Drácula, así que lo tuve muy claro. Sabía que tenía que ser el protagonista. En Van Helsing te das cuenta de todo lo que se puede hacer con un vampiro digital. El equipo de Industrial Light and Magic inventó la escala Somers, que en esencia consiste en varios recuadros. En el primero pone pasable, en el siguiente demasiado, en el siguiente nos hemos pasado, en el siguiente, Dios mío, el ordenador ha estallado. Y por fin en el último pone lo que quería Steve. Me reuní con la diseñadora de vestuario, con el diseñador de producción y el director de fotografía para repasar los detalles y decidimos, de acuerdo, cuando pasen de ser humanas a ser las vampiresas voladoras, ¿qué hacemos? Pasan de tener un cuerpo de carne y hueso a no tener sangre, así que decidimos que fueran muy pálidas. Quería que la ropa se convirtiera en las alas y que se fundiera con el cuerpo sin que se notara apenas, por así decirlo. Yo pienso que Stephen Sommers era un niño que se echaba tanta azúcar en los cereales que la cabeza se le iba. Entonces se ponía a ver las películas de terror de la Universal y su cerebro se ponía a 1000 por hora de manera que siempre iba por delante de la historia. Se preocupa muchísimo por plasmar todas las cosas divertidas que se imaginaba de niño. Las 3 novias de Drácula atacan una aldea y Van Helsing las espera con un lanzador de estacas semiautomático o como se llame. Pero es una escena divertida, ¿sabes? La extraña escena del millón de hijos de Drácula es uno de los montajes más raros que he visto en mi vida. Los efectos especiales en cualquier película requieren una fusión de muchas cosas. De niño me encantaba la técnica del matte painting. Pensaba que lo que veía en esas películas era real. Sin embargo, con esa técnica solo se consiguen superficies planas, por eso me gusta mezclarla con miniaturas y maquetas. Tienes que consigue un realismo de entre el 10 y el 50% si se mejora. Si es solo un dibujo, la gente lo notará. Hay que darle profundidad. Pasa lo mismo cuando trabajas con los monstruos. Necesitas a un gran maquillador, pero también a un experto en efectos digitales. Es una mezcla. Cuantas más capas añadas, cuanto más tenga, más realista será. Poco después, otro vampiro llegó para hacer pedazos la pantalla. Blade. En los años 70, Marv Wolfman lo creó como personaje secundario para el cómic de Marvel La tumba de Drácula. Quería un personaje trastornado hasta cierto punto, pero no del todo. A su madre la mataron cuando estaba dando a luz, así que tenía cierta inmunidad. Luego empezó a desarrollarse porque quería buscar mi propio estilo. Quería escribir una historia muy moderna. Buscaba un personaje un poco más de la calle, un poco más peligroso que el típico cazavampiros. Si pasas tu infancia en Nueva York, te das cuenta de que no todo el mundo es blanco. Así que tuve claro desde el principio que quería que fuese negro. Como el personaje era interesante por sí mismo, dio el salto a su propia serie de cómics. Blade se convirtió en el primer cazavampiros negro de ciudad y el cómic en una de las antologías de vampiros de más éxito de la historia. La primera entrega de Blade tiene la mejor secuencia de las 3 películas que componen la saga. Me refiero a la escena del club, cuando les llueve sangre, con una música techno impresionante de fondo. Quería encontrar algo que dejara a los espectadores con la boca abierta y que sirviera no solo para presentar a Blade, sino también para dejarles claro que no es como las películas de vampiros que veían sus padres. Era realmente malvado. Y en aquel entonces, sería 1997 o 1998 cuando hicimos los efectos especiales, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Y hacíamos lo que podíamos para conseguir lo que quería Steve. Quería un efecto único propio de un vampiro de finales de los 90. Lo denominamos conversión en ceniza, efecto que hemos desarrollado con los años.
Steve quería que fuera muy dinámico, casi como si un cigarrillo se estuviera consumiendo. Quería cenizas, ascuas y de todo. Es una escena fabulosa. Te deja totalmente boquiabierto. Era una cultura vampírica que te podías imaginar, propia de los tiempos que estábamos viviendo. Siempre hemos visto a nuestros vampiros, sobre todo en la primera entrega de Blade, como seres modernos. Antes de Blade, la idea más extendida era que ser vampiro era una maldición horrible. Nosotros pensábamos que a la mayoría de los vampiros les gustaba ser vampiros y que veían a los humanos como una raza inferior. Supongo que eso fue otra novedad que introdujimos en la mitología. Se siente una emoción muy grande cuando ves que una creación tuya gusta tanto a alguien que quiere utilizarla para crear otra cosa. El argumento de Blade es tan sólido que consiguió ser la primera película de éxito de Marvel. Abrió paso a las sagas de X-Men y Spider-Man, entre otras. La primera entrega de Blade sentó las bases de todas las películas de superhéroes de la era actual. En mi opinión, mucha gente considera a Blade una película de superhéroes en lugar de una película de vampiros, aunque trata sobre vampiros. La historia de los no muertos se ha contado y vuelto a contar miles de veces. Tiene algo de ancestral y al mismo tiempo de actual que nos atrae. Es una historia que desatará la imaginación de los cineastas y espectadores de todos los tiempos. Lo que hace que los vampiros y su leyenda sobrevivan al paso de los tiempos y despierten el interés de los creadores es que son sexy. Los zombies no pueden ser sexy, son cadáveres putrefactos. Lo bonito de la historia de los vampiros es que permaneces joven para siempre. Tienes que beber sangre, pero normalmente de mujeres hermosas. Nunca se les ve dejando seco a un borracho gordo que sale tambaleándose de una taberna. Los vampiros nos atraen tanto porque son inmortales. Viven para siempre, y eso es lo que la mayoría de la gente desea algunas veces cuando llega a casa. El miedo y el deseo, eso es lo que mantiene con vida el mito del vampiro. Esa imagen me resulta muy interesante, porque es una especie de Coco, solo que muy sofisticado. No se me ocurre ningún otro monstruo que atraiga a los seres humanos. Les muerde en el cuello, es una imagen muy sensual. No creo que los espectadores se cansen nunca de los vampiros, porque les permiten experimentar cosas que se consideran tabúes, como la sexualidad y la violencia. Además, un aspecto muy importante del mito del vampiro es la inmortalidad. Toca muchos temas que intrigan a los seres humanos. Ser un vampiro es un don y una maldición. Porque todas las personas y épocas que conocen pasan, mueren y ellos se quedan solos. Por eso son unos seres tan solitarios. Es difícil seguir viviendo día a día como si nada. Sabes que la vida tiene un final y quieres que cada momento sea importante. ¿Qué pasaría si supieras que no hay final? Además, si eres un vampiro, pierdes tu alma. Así que nada te presiona ni te emociona. Solo sientes hambre. Es lo único que tienen, una sed de sangre infinita. Creo que la inmortalidad es una de las características de los vampiros que más atrae a los espectadores. Todos hemos pensado alguna vez, ¿no sería estupendo vivir para siempre? Después vemos las películas de vampiros y nos damos cuenta del precio que hay que pagar por vivir eternamente. Y nos resulta más fácil seguir adelante. No quiero vivir para siempre. Si es así como se vive, prefiero morir cuando llegue mi hora. Nos ayuda a aceptar la muerte, a aceptar el final con tranquilidad, porque nos damos cuenta de que la inmortalidad no es algo bueno, de que en realidad es una maldición, de que solo trae oscuridad. Vivir por vivir es algo muy frío. El mito del vampiro es la parte más negativa de la vida eterna. Puede que pienses que vivir para siempre es divertido, pero cuando veas a todo el mundo que conoces morir, no te parecerá tan bonito. El mito del vampiro corrompe cualquier aspecto positivo, bueno, que pudiera derivarse de la inmortalidad.
Es la parte del mito del vampiro que nunca he comprendido. Tiene dos caras. En primer lugar, te conviertes en esclavo de tu condición, ya que no puedes salir cuando hay luz y tienes que regresar a casa antes de que salga el sol. Tienes que beber sangre y otras cosas terribles. Por otro lado, está la inmortalidad, que a mí no me parece tan terrible. Creo que todo el mundo sufriría mucho si fuera inmortal. Tiene cosas muy atractivas, pero también aspectos horribles. Amar se vuelve muy complicado. Imagina qué pasaría. ¿En qué clase de persona te convertirías si hubieras perdido a tantos seres queridos a lo largo de los años? Serías muy cerrado. Cambiarías. En definitiva, sí, vivirías eternamente, lo cual sería fantástico, pero ¿qué precio pagarías por ello? ¿En qué clase de persona te convertirías? Yo me arriesgaría con la inmortalidad. No me parece mala idea, ¿sabes? Si tuviera la oportunidad de elegir, es posible que aceptara ser inmortal para ver qué pasa. Después, si no te gusta, siempre puedes salir a la calle a la luz del día. Si pudiera decidir, elegiría ser inmortal.